Asambleísta Nivia Vélez. Señor presidente, colegas asambleístas, realmente el proyecto que se lo ha enviado con el carácter de económico urgente y con el nombre de proyecto de ley de defensa de los derechos de los trabajadores debió más bien llamarse proyecto de ley de defensa de los intereses de los dueños de los casinos, porque es a ellos a quien se va a beneficiar con este proyecto. Hace algunos días, cuando anunciábamos el informe para la jubilación especial de las mujeres, escuché a mis colegas asambleístas de país, decían que era inconstitucional, porque el artículo 135 de la Constitución establece que solo el presidente debe enviar proyectos que conlleven iniciativas de proyectos que signifiquen aumento de gasto público. Pero no les he escuchado ahora decir nada de cuán inconstitucional es este proyecto que ha enviado el Ejecutivo. Y no solo por el artículo 136, donde se determina que los proyectos de este carácter tienen que referirse a una sola materia, sino también por el artículo 290, numeral 7, donde expresamente se prohíbe la estatización de las deudas. Señor presidente y colegas asambleístas, yo creo que aquí bien vale preguntarnos y que se pregunten los trabajadores que están en las barras, ¿qué hizo el ministro de Relaciones Laborales para obligar a los dueños de los casinos a que se les paguen las obligaciones que les correspondían? ¿Cómo me hubiera gustado escuchar al señor presidente Correa en una sabatina, en vez de ordenar que persigan a uno o a otro dirigente popular, que hubiera ordenado a los jueces y a su ministro que hagan que a estas pobres personas, a las que se les perjudicó con el cierre de los casinos, hubiera ordenado, que se les pague? Yo nunca me imaginé que después de 14 meses estemos recién conociendo el hecho de que estas personas no fueron pagadas, pero que además tampoco se han cumplido con las obligaciones del IES. ¿Cómo hubiera sido bueno que el señor presidente le disponga al director del movimiento Avanza que exija que se pague las obligaciones de la Seguridad Social? O al ex ministro de Relaciones Laborales, que se tomaba varias fotos con los trabajadores diciendo que ahora los iban a convertir en exitosos emprendedores. Aquí los tenemos. 14 meses. Ustedes tienen el control de la justicia. Ustedes nombran ministros y no han sido capaces de exigir que se paguen las obligaciones. Yo creo, señor presidente, que debemos exigir la comparecencia aquí del ministro de Relaciones Laborales, del director del IES. Yo ya les he preguntado por escrito que me digan qué acciones se han tomado para exigir la obligación de la Seguridad Social y el pago de las obligaciones que tenían con estas personas. Yo sí lo he hecho, pero aquí debemos traerlos para que respondan, porque mucho me temo, señor presidente y colegas asambleístas, que lo único que estamos queriendo hacer es salvar a los dueños de estas casas de juego que se cerraron. Y mucho me temo que lo hacemos porque hay muchos intereses, no solo en esta asamblea, sino también en el gobierno en este tema. En el caso, señor presidente, del artículo 6, yo lamento que se ponga un derecho que asiste ahí a las trabajadoras. Y fíjese usted que mientras por un lado les negamos la jubilación a las mujeres
una jubilación especial, ahora sí ponemos un supuesto beneficio para las madres trabajadoras. Las empleadas domésticas son trabajadoras, pero yo creo que, y propongo a la comisión, que actuemos con justicia. No puede haber permisos de lactancia de primera y de segunda. Nosotros aquí aprobamos un año después del periodo de licencia por maternidad, un año para la lactancia. Así aprobamos en la Ley de Servicio Público. Así también tiene que constar en la reforma que se envió o en la reforma que se prepara del Código de Trabajo. Finalmente, señor presidente y colegas asambleístas, quiero sumarme al desacuerdo que ha expresado la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, porque este proyecto, que tiene el nombre de Defensa de los Trabajadores, no fue enviado a nuestra comisión como debía corresponder. Yo me pregunto, a lo mejor tenían miedo de que no salga el informe como ha salido ahora y que a lo mejor en esa comisión no tengamos el absoluto control para poderle dar gusto al presidente de la República con la aprobación de este proyecto y tras del presidente darles gusto a los empresarios que han perjudicado a estos trabajadores con la complacencia del ministro de Relaciones Laborales y del director del IES. Gracias, señor presidente.